Hola familia, ¿qué tal? Acá estamos una vez más con este video de comentario acerca de esta entrevista, ¿sí? De entre Gutiérrez, Eduardo Gutiérrez y Johanan de Punto Breslev. Este es el cuarto video, aparentemente no va a ser el último, porque hay mucho por destacar y yo voy a retomar este video a partir de que Yohanan no da una respuesta satisfactoria, entonces cambia de óptica, ¿sí? Porque en primer lugar dice que Jeremías está hablando de algo que los judíos hacen siempre, y después cuando Gutiérrez le dice, entonces me está diciendo que no es nada nuevo, que es algo que hace siempre. Bueno, entonces por ahí se refiere a la vaca roja, dice. Preste atención y de acá retomamos el video. Continuemos. Así que eso no es nada. El Jeremías está diciendo lo que todo judío dice hoy. Para Ahora, entenderte, tú lo que estás queriendo decirme es que Jeremías no está hablando de un nuevo pacto, sino de algo que hacen los judíos todos los días. sí, pero el nuevo pacto es este, pastor. Bueno, eso Todo, está difícil de creer espere, espere, ahí. espere. Pero no estoy hablando de la cultura, no estoy hablando que usted no me crea, es un problema de usted. Eso es lo que nosotros hacemos todos los días. Así que eso, Entonces, Jeremías estaba hablando de la costumbre judía de lavarse todos los días. espere. También puede estar hablando del pará aduma, la vaca roja, los polvitos, que la vaca roja te purifica de las impurezas. Bueno, esto era para recordar y retomar de lo que veníamos hablando, así que ahora vamos con el video de hoy. Comencemos. No dice el Mesías de Israel, pero creemos que el Mesías de Israel va a construir el tercer templo. Lo dice Ezequiel 40. Llegamos al verso 40, capítulo 43 de Ezequiel, la Shekinah de Dios cae. Usted, pastor, le voy a preguntar, nadie puede obligar a la Shekinah de Dios caer, ¿sí o no? Claro. Así que la gloria de Dios cae en el santo templo y es tan profundo el cambio mundial, Ezequiel 47, por ejemplo, 48, que Jerusalén cambia de nombre y se llama Hashem Shama. Hashem está allí. Así que la gloria de Dios es tan profunda que cambia todo. La gente que era impía, que estaba en idolatría de cualquier forma, que peleó con Gog y Magog, algunos van a resucitar, otros van derechito al infierno. Y Isaías 66, verso 24, lo habla, que nosotros vamos a ver a la gente idólatra quemándose en el infierno. Pero que nadie se queme, no quiero eso. Bueno, las escrituras, lo que enseña el Brit Hadashah es que todos seremos resucitados y que seremos juzgados según las obras de cada uno. Y qué raro que mencione el infierno, porque es un concepto del Brit Hadashah, ¿sí? Del Nuevo Testamento. Eh, Toma ideas del Antiguo Testamento, pero infierno es netamente del Nuevo Testamento. Me llama la atención eso también. No es el deseo de Dios, pero lo dice que la gente que vino a pelear con Gog y Magog, en Zacarías 14, va a sufrir una quemadita. Hay gente que va a sobrevivir, dice también Zacarías 14. Por decirlo así, va a venir con el olor del humo. Entonces, ¿tú crees que cuando el Mesías que ustedes esperan que estén aquí, entonces ya no se van a necesitar sacrificios? Porque, a ver, No los dije cristianos eso, creemos, no dije déjame eso. decirte a ver, no, yo sé, pero déjame entenderte algo. Los cristianos creemos que por cuanto Jesús vino, por cuanto Él es el mismo eterno hecho carne, por cuanto su sacrificio es completamente puro, ya no necesitamos realizar más sacrificios. Ahora, tú me has dicho algo, tú dices que cuando esa Shekinah venga y se manifieste y cuando el Mesías se manifieste, entonces las personas vamos a estar libres de cometer pues errores, vamos a decir así, ya no va a haber más ídolos, ya no, entonces ya no va a haber más sacrificio, porque el sacrificio viene por cuenta del pecado. Le voy a explicar Ese, una cosa, pastor, le voy a explicar una espérate, cosa que pero déjame poner un puntico, aunque sea a mí, mi hermano. Mira, el sacrificio viene por causa del pecado. Tú mismo dijiste al principio que el sacrificio es la forma de que cuando alguien peca, se acerque a Dios, pero ambos hemos sistema de estado de acercamiento, acuerdo, pastor, cambiemos ambos, nombre, sistema de acercamiento. ya, exacto, es lo mismo. Ok, No al sacrificio por el pecado, llamémoslo acercamientos.
Mira, si le cambias el nombre, le cambias todo, ¿sí? Sacrificio por el pecado. ¿Por qué es el sacrificio? Sacrificio porque matas un animal. Hay una muerte. ¿Por qué hay una muerte? Por causa del pecado, ¿sí? Simple, sencillo. Ambos estamos de acuerdo que dice claramente que os limpiaré con agua limpia y seré limpiado de vuestras inmundicias y de vuestros ídolos, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Bueno, esto lo enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, Jesús dijo claramente que él los bautizaría con Espíritu Santo. Había un hombre llamado Juan el Bautista de la casa de Aarón, que él bautizaba con agua, conforme al rito judío, como tú bien dices. Pero el propio Juan el Bautista dice, quien viene tras de mí, es decir, el Mesías, y los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y mira qué curioso que tú también tienes la idea de que va a llegar el momento en que Dios va a limpiar de tal manera a su pueblo, a los creyentes, no sé a cuántos tú incluyes respecto a eso, que realmente no vamos a estar cometiendo tantas tonterías. Bueno, eso es cristianismo. Bueno, porque eso es lo que el cristianismo enseña. Lo que el cristianismo enseña es que el eterno Dios derramó, ¿verdad?, esa presencia de él a través de ese sacrificio que está profetizado en la Biblia, en el sacrificio o en el intento de sacrificio de Isaac. Pero pastor, ¿qué pasó con Isaac? Muy lejos. Espérate, lo último, Johanna, un momentico, mira. Vamos a ver qué es lo que dice las escrituras hebreas. Las escrituras de las hebreas trae un pasaje donde Abraham es llamado por Dios para que ofrezca a su hijo de sacrificio. Isaac. Se puso inclusive Isaac sobre el altar, pero cuando iba a levantar el cuchillo, Dios provió sacrificio. Y ese cordero que estaba allí no era un cordero natural porque apareció de momento. ¿Ok? Ese cordero que estaba allí fue un cordero provido por el eterno Dios. No era un cordero que Abraham había alimentado y que había traído con él. Porque el propio Abraham dice, Dios proveerá para el sacrificio. Eso es lo que enseña Johanán el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento enseña que el Cordero de Dios vino a la tierra a quitar el pecado del mundo para que nosotros no vayamos a ese sacrificio, es decir, a la perdición. Para que el cuchillo... ¿Cuántos sacrificios Abraham mató a su hijo, sí o no? No lo mató porque Dios provió el sacrificio. Pregunta simple. ¿Cuántos sacrificios humanos existieron? Pero lo mandó. Le dijo, ve y sacrificio. Era una prueba de fe. El sacrificio se completó porque hubo una sustitución. Pastor, no fue que le dijo tan solo, mira, no lo hagas. ¿Qué mató Abraham? Un cordero. Amén, el sacrificio se llevó a cabo igualmente, hubo una sustitución porque Dios proveyó el cordero, ¿sí? Proveyó. Y bueno, yo a veces también hablo mal, ¿no? El Eterno provee el cordero. ¿Hubo sacrificio? Sí, hubo sacrificio, pero hubo sacrificio con un sustituto. No es que si lo estaba probando, ¿sí? Por la Escritura dice que lo estaba probando. O casualidad, bueno, esa palabra tanto en hebreo como en griego es tentando. Pero bueno, esto es el tema aparte, porque Dios no tienta a nadie, ¿no? Dice la Escritura. Investiga un poquito ese tema que está interesante. Pero el asunto es este. No le dijo, no, está bien, ya está, me di cuenta que vos tenés obediencia total. No, de todos modos, hubo un sacrificio en sustitución por Isaac, ¿sí? Sacrificio de todos modos hubo, ¿sí? No fue sacrificio humano porque hubo un sustituto, ¿sí? En este caso un cordero. Pero bueno, qué interesante esto, ¿no? Qué interesante. Sigamos escuchando un poco más. Bien. Claro, pero un cordero proveído por Dios. Un cordero mató una oveja, fue, en verdad. Pero bueno, no fue un cordero.
Entonces la diferencia, siempre me he confundido con esos animales. Muy bien. Yo también. Pero Bueno, no era una oveja tampoco. No era una oveja tampoco. Ni cordero tampoco. En realidad era un cordero adulto, ¿sí? Carnero es la oveja macho, sería, ¿sí? O sea, es del ganado ovino. Carnero es el cordero cuando se hace adulto, ¿sí? Le crecen cuernos, el macho, le crecen cuernos bastante grandes y esos cuernos fueron el problema que tenía este carnero, porque quedó enredado, ¿no? Entre las ramas. Bueno, eso nomás. Pero sigamos escuchando. Abraham no mató a su hijo. La Biblia hebrea prohíbe sacrificios humanos. 100%. Lo único que hacían sacrificios humanos eran los paganos. No son los únicos que hacían sacrificios humanos, los paganos, sino también Israel también lo hacía. Eso vemos como entregaban a los niños a deidades paganas. Israel también era pagano. Obviamente eso no tiene nada que ver con la Torá, ¿sí? La Torá condena eso, pero sin embargo, las cosas como son, ¿sí? Israel también era pagano y Israel también hacía sacrificios humanos. Sigamos. Claro. 100%. Ahora, en la Biblia existen dos clases de falta, rápido para clarificar. Está Beshogeg, me levanté en la mañana y hice una cosa inapropiada sin pensarlo. No sé, digamos, para el judío, encender fuego en Shabbat es prohibido. Me levanté en la mañana un Shabbat, que el Eterno nunca lo permite, y me puse a freír unos huevos porque pensé que era jueves. Eso le llaman Beshogeg, un error sin mente. Es un error. Tal vez ya no va a haber, tal vez ya no va a haber pecado de tenga la tentación de robar, tal vez ya no. El Eterno va a dar un corazón nuevo, pero siempre nos está dando un corazón nuevo. Uno pide por un corazón nuevo, como dije el Salmo, Eterno, crea un corazón nuevo conmigo. Así que vemos en el Nuevo Testamento, en Hebreos, en Romanos, habla que ya no hay necesidad de sacrificio, ya terminaron, pero en verdad el libro de Ezequiel contradice 100% el libro de Hebreos, por ejemplo, donde los sacrificios son restaurados y el final de todo es que Dios mora en su templo. No existe Nuevo Jerusalén, como dice el libro Apocalipsis, no existe nada de eso. El pueblo es restaurado, la iglesia no cuenta. Zacarías 13, verso 2 dice que el Eterno va a hacer que toda la idolatría cesa de la tierra. Así dice Ezequiel. Y Zacarías 13, lo tenía abierto y lo cerré sin querer. No existe la nueva. Y sí, Salmo 14, ¿no? 14.1 dice: el necio en su corazón, Dios no existe. Dios no existe. O sea, el ateo dice Dios no existe. El judío dice no existe la Nueva Jerusalén. ¿Qué problema hay con eso, no? Yo lo que veo que no existe sin provocar sin meter el dedo en la llaga, le digo, lo que no existe es el templo de Jerusalén, ¿sí? El templo judío. Lo que no existe son los sacrificios de animales en el templo. Eso no existe. No hay más hace más de 2000 años. Pero bueno, son ópticas, ¿sí? Yo no veo ninguna contradicción con el libro de Hebreos y Ezequiel. En todo caso, la contradicción es con la interpretación judía, que no es lo mismo, ¿eh? Con la interpretación de Yohanan, que no es lo mismo, ¿sí? Y como hemos visto, la interpretación es bastante deja mucho que desear, porque no sabe explicar lo que es el nuevo pacto, no supo explicar lo que es el nuevo pacto, ¿sí? Así que bueno, continuemos. Zacarías 13, verso 2. Dice que el Eterno mismo va a entender, va a limpiar, a purificar, a cortar toda la idolatría de la tierra y nunca más van a ser mencionados. Así que la idea de que un hombre, Dios encarnado, venga, no existe en la Biblia. Inclusive le digo una cosa fea, pastor, no usted, solo estoy hablando históricamente. Juan el Bautista negó a Jesús. Eso es Juan 1:20, donde le dice, Jesús inventó diciendo que él era Elías el profeta. Juan el Bautista dice, yo no soy Elías el profeta, porque el Mesías es presentado por
el Mesías es presentado por Elías, y eso no ha pasado, eso viene. Eso está en Malaquías, ¿no? Ahora. Sí, en Juan 1:20 lo que él negó ser el Cristo. Dice, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Pero él negó también ser un profeta, igual. Bueno, en primer lugar, vamos a decir que Juan, Yohanan, negó que él era Elías, negó que él era el profeta, cuando vinieron los fariseos a decírselo, ¿sí? A preguntarle, ¿sí? Pero sí dijo que él venía a preparar el camino, ¿sí? Que él era el que venía a preparar el camino. O sea, que sí y no, dijo y no dijo. Las palabras de Mashiach fueron después de la muerte de Juan, fueron bastante después, y Mashiach dijo que Juan era Elías, ¿sí? Así que no es así como lo menciona este hombre, ¿sí? Pero bueno, no es así como dice este muchacho, ¿sí? Que había sido, que al final no sé cómo se llama, la verdad no tengo idea cómo se llama. Iván Ángel dice, ¿no? Iván Ángel le dijo Gutiérrez. Bueno, Iván Ángel, Yohanan, no es así como dice, no es así como dice. Regreso al punto que nos fuimos a otro lado del mundo. Importante aquí, y tengo que irme pronto, pastor, así que le dije que era cortito, tengo que ir a trabajar. El Mesías de Israel tiene unos requisitos que cumplir, y eso es indispensable. Jacobo comenzó la pelota, por decirlo así, y le dijo a Judá, de ti viene el Mesías. Sí, claro. Lo que le llaman, de ti viene. Vemos que están todas las tribus dadas, menos la tribu de Dina. Nadie existe de la tribu de Dina. Otra vez volvimos con el mismo tema. No hay tribu de Dina. En primer lugar, hermanos, las tribus se hacen conforme a la descendencia. Díganme ustedes cómo se llamaba el hijo de Dina. El hijo mayor, ¿sí? El hijo mayor. Y no les digo conforme a la tradición judía, porque la tradición judía le ha agregado 2 hijos a Dina, pero en las escrituras no hay descendencia de Dina, ¿sí? Y si no hay descendencia, ¿cómo va a haber tribu? Bueno, eso, en primer lugar, ¿no? Pero más allá de esto, otra vez vuelve al tema de la descendencia. Así que escuchemos un poco. Mujeres no pasan tribu. Eventualmente vemos a Boaz casado con Ruth. Ruth hizo conversión al judaísmo de una manera bastante rústica, obviamente, vivió, estudió, y ella fue la madre, la bisabuela del rey David eventualmente. Boaz de la tribu de Judá, ella no tenía tribu porque una conversa. Bueno, si Ruth no tenía tribu, entonces el esposo no te da tribu. El esposo no le da tribu a la mujer, ¿sí? Con ese concepto, porque Ruth tenía un esposo judío de la tribu de Judá. Eso es lo que dice el libro de Ruth 1:1, ¿sí? O sea, el marido de Noemí era de la tribu de Judá, tuvo 2 hijos y uno de esos era el marido de Ruth. Lo que no tuvo Ruth fue descendencia, ¿sí? No tuvo descendencia. Y por eso pues sucede todo lo que sucede en el libro de Ruth, ¿sí? Ella era moabita, pero estaba casada con un varón judío. Estaba casada, desposada, casada con un varón judío, ¿sí? Entonces, ¿el marido no le da tribu a la mujer? ¿Sí? Yo estoy preguntando así porque dice Ruth no tenía tribu. Bueno, ella era de la tribu de Judá conforme a su marido, ¿sí? A su esposo. Continuemos, a ver. Y de ahí viene la tribu del lado paterno. Bien. Viene entonces eventualmente vemos Isaías 11, verso 1, que comienza el tallito de Yishai, que es el papá del rey David. Así que el lado paterno. Eventualmente vemos a Salomón, que también tiene la promesa en Crónica. Muy bien, muy bien. Regreso otra vez a Mateo 1, 16 a 19. La palabra, ¿cómo es que es? Desposado. Le estaba diciendo, y eso es lo que estaba tratando de decir, me da una rabia, porque a mí me gusta la simpleza, y yo estudio la Biblia en arameo, porque me gusta. Si he leído el Nuevo Testamento, lo he leído en arameo. Aunque Apocalipsis no existe en arameo, porque las iglesias del este no lo consideran parte de la Biblia. Apocalipsis no existe en arameo
Porque, en primer lugar, porque fue escrito en hebreo. En segundo lugar, porque no fue traducido al idioma del imperio babilónico, ¿sí? Así que eso es simple. Apocalipsis fue escrito en hebreo, ¿hay vestigios de Apocalipsis de que fue escrito en hebreo? Sí, por la cantidad de hebraísmo que tiene el libro, ¿sí? Los textos que hay en griego demuestran que eso no fue originalmente escrito en griego, sino que eran escritos hebreos, una mentalidad hebrea, no aramea, ¿sí? Bueno, esa es la explicación, es por eso, ¿sí? Así que, bueno, eso por un lado. Por otro lado, como muchos no podían entender Apocalipsis, lo prefirieron descartarlo. Por eso es que en algunos Nuevo Testamento no está, ¿sí? Porque no entendían. Lo mismo pasaba, en el Antiguo Testamento ustedes saben que pasaba lo mismo con Cantar de los Cantares, ¿sí? Cantar de los Cantares, estamos hablando del Tanaj, Cantar de los Cantares, se cuestionaba mucho que esos libros estén en el canon judío también. ¿Por qué? Por el lenguaje que tenía. Así que bueno, este es el aporte que yo doy, ¿sí? A ver, sigamos escuchando un poco más. La Biblia dice... Pastor. Espere. Pero si me haces una pregunta, Johanán, me tienes que dejar respondértela. Pastor, yo quiero la simpleza. No, exacto, pero la simpleza tiene que ser conforme al texto, porque el texto dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bien. Eso es lo que dice el texto, esa es la simpleza. Bien. Yo voy a la simpleza. Pero, pastor, si tú quieres decir que fue embarazada de otro, esa no es la simpleza, eso pastor, no es lo que dice el texto. ¿Quién está casada con María? Esa es la pregunta. Ya, está casado José. ¿Y quién embaraza a María? El Espíritu de Dios. Entonces, vamos a decirlo la pregunta es, ¿puede hacerlo o no? Bueno, y esa pregunta que hace Gutiérrez, Johanán no la puede contestar, ¿sí? No la puede contestar. Porque para él, ¿puede una mujer salir de un varón? Sí. ¿Pero un varón salir de una mujer? No. ¿Sí? Es porque no lo puede contestar, ¿sí? O sea, cree lo que está narrado en el texto de Génesis, ¿sí? Pero acá cree a medias lo que está narrado en el texto de Mateo, ¿sí? Así que es muy limitado, Y fíjese, ahora hace una pregunta él. Vamos a ver qué pregunta hace. Ok, no, eso no es la pregunta. La pregunta es la pregunta. Pastor, la simpleza. Regreso a la pregunta. ¿Quién embarazó a María? ¿Su esposo, sí o no? No la embarazó su esposo, está claro, pero no la embarazó otro hombre. Eso también está claro. Pastor. En la iglesia, porque estoy seguro que hacen eso, una mujer sale embarazada de otro. ¿Cómo se le llama a eso? Claro. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, sí. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo se le llama? Sí, suponte que hay dos personas. ¿Cómo se le llama? Yo te voy a responder, tranquilo, ten calma. Bueno, ante esta pregunta, Johanán está esperando que la respuesta sea adúltera, ¿sí? Pero para ser adúltera no hace falta quedar embarazada. ¿Sí? Para ser adúltera no hace falta quedar embarazada, porque el varón no queda embarazado y es adúltero también. Así que estaba mal formulada la pregunta. ¿Sí? En todo caso se le dice futura mamá, ¿sí? O mamá. Felicitaciones, va a ser mamá. Lo demás, eso ya es otro tema, ¿sí? Porque el adulterio no necesariamente requiere un embarazo. El adulterio es adulterio, ¿sí? Aunque no haya embarazo. Suponte que hay un hombre que su esposa es infértil, completamente infértil, como lo era Sara, y de pronto sale embarazada. Perdón, el esposo es completamente infértil. La mujer es fértil, el esposo es infértil, como lo era Sara, pero en el caso del hombre. Luego entonces, la mujer sale embarazada. Según usted, mi amigo Johanán, otro la embarazó.
porque su Usted lo esposo dijo. es infértil. Entonces Dios no puede hacer, escúcheme, Joana, Dios no puede hacer que el milagro ocurra, claro que sí, pero Dios no creó a Adán del polvo. Entonces, Adán, ¿cuáles eran los padres de Adán? Tenía Ok. o Eva, ¿cuál era la madre de Eva? Pastor, se fue a otro lado. Regresemos No, regresemos al punto. este Pastor, es el lado. se fue 4.000 No, años detrás. no, Regresemos. no 4.000 años detrás, a un evento bíblico que repite esto que había pasado. Por ejemplo, varios hombres de la Biblia nacieron milagrosamente. Isaac nació milagrosamente porque nació una mujer infértil. Pregunta. Samuel nació Yo no sé, milagrosamente porque nació una mujer infértil. Entonces, ¿es algo que Dios no puede hacer o que Dios no haga? Ok, Bueno, no es pregunta. nada raro ni extraño. ¿Quién embarazó a la esposa de Abraham? ¿Quién embarazó a la esposa? ¿Cómo que? Bueno, claro, ella era la infértil, así que él no embarazó a la tenía esposa de problemas. Ella no- Abraham en este ella- caso, Pastor, dice en el ella era texto, infértil. escuche, dice en la Biblia que ella estaba muertita del vientre, porque acuérdense que Abraham tuvo otros hijos después, con Ketura. Sí, yo sé. Así que, ¿quién embarazó a Sara? Claro, Abraham. Ok. Pero ella no podía, Dios sanó el vientre de Sara. Muy bien. Ah, Segundo ya. punto. ¿Quién embarazó ya. a la mamá de Shimshon, de Sansón? Sí, que el padre de Sansón. El esposo. Pero a través de qué? Eso ¿A no es través de punto, qué? pastor. No, eso es el esposo punto. trajo sanidad al vientre de ella. ¿Quién embarazó a la mamá de Samuel? Sí, el Su esposo, esposo. Ok. pero ¿a través de qué? ¿A través de qué? A ver, mira. A ver, mira. No necesariamente. Por ejemplo, ¿cuántos más hijos tuvo Sara? Así que no hubo sanidad allí, ¿ok? Isaac. Era vieja. No, pero de todas formas, entonces no fue porque Dios le rejuveneció el vientre, me dices la razón. No, pastor, Okay. Ella seguía, espérate, yo ahora debe por este punto. Ella seguía siendo vieja y ella seguía estando fuera de la posibilidad de embarazar. Así que ese nacimiento de Isaac fue un milagro, no fue una simple sanidad del vientre. Entonces, Dios puede hacerlo. Dios puede. Entonces, ¿quién embarazó a María? El Espíritu de Dios. ¿Qué tribu el Espíritu de Dios? ¿Qué tribu del Espíritu de Dios? Bueno, Isaías de hecho, 11, verso 1, pastor. Isaías 11:1 dice, Tallito de Ishai. ¿Qué tribu viene el Espíritu de Dios? Claro, exactamente. El asunto es que el Mesías viene de parte de su madre, de la tribu de Judá. Yo sé que ustedes dicen que la madre, yo sé que ustedes dicen que la madre no hereda tribu, pero ¿dónde la escritura hebrea dice eso? Número capítulo 1. Dice. No, ahí no lo dice. Lo dice, pastor. No. Números capítulo 1, versículo 1 dice: Habló Yahweh a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias. Sepa que cuando la escritura habla de los hijos de Israel, involucra a las mujeres, ¿sí? Porque si no, la Torá es solamente para los varones. Así nomás les digo, ¿sí? Pero habla estas palabras a los hijos de Israel es porque es para los varones y para las mujeres. Y la Torá es tanto para varones, para mujeres. Dice, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Los varones. ¿Para qué los varones? De 20 años para arriba, todos los que puedan salir a la guerra. Porque los varones eran los que salían a la guerra. Amén. Los contaréis tú y Aarón, ¿sí? Por sus ejércitos. Y estarás con vosotros un varón de cada tribu, ¿sí? Cada uno jefe de casa de sus padres, ¿sí? ¿Qué está pasando acá? Están organizando para el ejército, ¿sí? Están armando un ejército.
estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros de la tribu de Rubén, y empieza a nombrar los varones jefes de ejército, de familias por familias formando ejército, por tribus para formar ejército, ¿sí? ¿Se entiende? Para eso era el censo, ese era el censo. Y obviamente usa las escrituras para tergiversar un poquito, ¿sí? Pero bueno, después estaría bueno también leer números 27, ¿no? Porque el número 27 creo que lo toca Pastor Gutiérrez. Número 27, hay unas chicas que reclaman derecho, que por ser mujeres no van a tener herencia, ¿sí? Y no supo qué hacer Moisés, así que tuvo que ir a consultar con el Padre, y el Padre Eterno les dijo que no, pero que está todo bien, es justo lo que están reclamando, es así. Bueno, sigamos. La Biblia te ha enseñado hasta hoy en día, Pastor, una cosa rápida, en la historia de mitología, el que hizo esa era Zeus con Leda. Si uno lee la historia de Zeus y Leda, es la misma historia del Nuevo Testamento. No, Zeus no, se mira. convirtió en un pajarito, un Espíritu Santo, y embarazó a esa mujer. No, no, si es por eso, los 10 mandamientos de Moisés están en las tablas de Osiris. Perfecto, perfecto. Si es por eso, los 10 mandamientos de Moisés están en las tablas de Osiris. Y sí. O el código Hammurabi también. Hay mucha... Me suena muy familiar, dijo el hombre araña. Bueno, mis hermanos. Acá ya vamos a terminar, ¿sí? La historia de Zeus y Leda, mitología, ¿no? Mitología griega. Acá habla del Ruaj o el pajarito. El Ruaj no es un pajarito, ¿sí? De hecho, está en el Tanaj en todo momento, desde Bereshit, en todo momento aparece el Ruaj y no es un pajarito, ¿sí? Hay una expresión en uno de los evangelios que dice que lo vi descender como lo hacen las palomas, ¿sí? Como lo hacen las palomas. Esa es una visión de Juan, de Yohanan, ¿sí? Que ve el Ruaj, pero lo ve en una visión de esa forma, ¿sí? Bueno, pero obviamente el Ruaj no es un pajarito, no lo creemos eso. Pero bueno, acá estuvo bueno el retruco, ¿no? Bueno, el retruco es una forma, ¿cómo se dice? Estuvo bueno la respuesta rápida de Gutiérrez, porque si vamos a decir, se parece a la mitología griega, y bueno, el otro también se parece a las tablas de Osiris, ¿no? Así que bueno, esto sigue, esto continúa, ya hemos prolongado bastante esta charla, sí, por ahora, pero faltan cosas muy buenas, ¿sí? Así que los invito para el próximo video. Gracia y paz, nos vemos, shalom.